Ya está disponible en YouTube el canal digital que romperá los límites. Expansión del Reino. Conferencia, entrevistas, comentarios y estudios de la Palabra de Dios. Todo esto y más en Expansión del Reino. Búscanos en las plataformas digitales Facebook, Instagram y YouTube. Expansión del Reino. Ya está disponible en YouTube el canal digital que romperá los límites. Expansión del Reino. Conferencia, entrevistas, comentarios y estudios de la Palabra de Dios. Todo esto y más en Expansión del Reino. Búscanos en las plataformas digitales Facebook, Instagram y YouTube. Expansión del Reino. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en su programa anunciando los principios del reino. Hoy miércoles 2 de febrero, para los que llevan cuenta, estamos comenzando el año, pero ya se fue enero. Gloria a Dios. Así que ya ustedes saben, estamos en febrero, estamos avanzando. Nosotros no nos detenemos. Si Dios se detiene, nosotros nos detenemos. Así que ya ustedes saben, síganos en este su programa anunciando los principios del reino por este su canal de bendición. Gloria a Dios. Hoy tenemos un contenido que va en la misma línea de los reyes de la historia bíblica, los reyes de Israel. Gloria a Dios, le va a gustar. Más o menos parecido al tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando bajo el tema blasfemia contra Dios. Hoy vamos a hablar de un tema contrario, digamos, lo más amigable. La adoración como herramienta de guerra. La adoración como herramienta de guerra. Ese es el tema de esta noche, así que si llegaste ahora, pues acomódate, busca un asiento o pon el canal y ve oyéndolo en el celular, como quiera que sea, pero ponle atención para que quizás lo que tú sabes lo recuerdes, o para que aprendas algo nuevo en este su programa anunciando los principios del reino. Les recordamos que deben compartir este programa para que otros sean edificados. Recuerda que una palabra es la que nos transforma, una palabra es la que Dios necesita para hacer cambios en nuestras vidas, gloria a Dios. Así que ven, invita a otros, compártelo, gloria a Dios. Recuerda que estamos en las plataformas digitales, obviamente por YouTube, por donde transmitimos, lo retransmitimos por Facebook, estamos en Instagram como Expansión del Reino. Nos buscan y ahí nos van a encontrar. Su pastor, amigo y hermano Santiago García, Iglesia Misión, abriendo los cielos. Estamos aquí una vez más. Antes de darle comienzo de lleno al contenido de este programa, vamos a tener un corte musical con nuestro hermano Jesús Adrián Romero, una adoración que da honra al tema de esta noche, Jesús, gloria a Dios. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Jesús Adrián Romero, que es bastante conocido en los predios nuestros y que bendecimos junto a su familia, su equipo de producción, su orquesta, gloria a Dios, y como bendecimos a todos aquellos adoradores que lo hacen para el reino. Amén. Así que vamos al corte musical y en breve estamos de vuelta. Bendiciones. Sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer
hasta en el silencio. Quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana. Amén, amén. Estamos de vuelta. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Jesús es todo en nuestras vidas. Gracias damos al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bien, decíamos que el tema de esta noche es la adoración como herramienta de guerra. Gloria a Dios, aleluya. Un tema interesantísimo y nos basamos en 2 de Crónicas 20, 20 al 22, la cual mi hermano Melvin va a poner en pantalla para que ustedes juntamente conmigo lo lean. Vamos a ver qué dice 2 de Crónicas 20, 20 al 22, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie, estando en pie, dijo: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Adonai, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Adonai, porque su misericordia es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Adonai puso contra los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria a Dios, lo que hace la adoración. Padre, gracias. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra. Ella es maravillosa. Ellas no necesitan que le añadan. Yo sencillamente voy a ser un vocero de ella, voy a ser un intermediario para traducirle a tu pueblo toda la historia, pero ellas hablan sola de tu grandeza, de cómo tú protegías a tu pueblo Israel, y cómo proteges a la iglesia, y cómo nos proteges a nosotros de nuestros enemigos, Dios. Ella nos enseña que la adoración es parte fundamental, gloria a Dios, de nuestra existencia en la tierra. Gracias, Dios. Permite que tu palabra trascienda a aquellos que la necesitan. Sea en vivo, sea grabado, Dios. Toca los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Cuando hablamos de adoración,
por mucho tiempo, hacíamos de la adoración un sinónimo de alabanza, de lo que es la alabanza. Gloria a Dios. Y creíamos que solamente adoradores habían en las iglesias, aquellos que cantaban. Pero hemos aprendido con el transcurrir del tiempo, porque Dios así le ha placido, que la adoración va más allá de la alabanza, que la alabanza inclusive es una parte de la adoración. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de honra, de obediencia, de rendimiento, sumisión, y por qué no, de la alabanza misma que nosotros usamos cuando decimos vamos a cantar una alabanza o vamos a cantar un coro. Lo hemos clasificado, pero todo en conclusión, siempre y cuando tenga uno de estos elementos, o entiéndase, honra, obediencia, rendimiento, sumisión o alabanza, es adoración. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios tenemos que someternos, a Dios tenemos que honrarlo, que respetarlo, a Dios tenemos que rendirnos. Gloria a Dios, porque fuimos hechos para eso. Y cuando hacemos cualquiera de estas cosas, estamos adorando el sagrado nombre de nuestro Dios, Adonai, Yahvé, Yahweh, como le llaman los hebreos. Amén. Es de ahí que todo lo que hagamos, en lo cual esté uno de estos elementos, es adoración. Gloria a Dios. Es por esto que el concepto de adoración ha evolucionado. No es que es un nuevo concepto, no. Lo que pasa es que en la medida de la evolución mental del ser humano, y en este caso de nosotros los creyentes de la iglesia, Dios va revelando cosas a su iglesia, conceptos que teníamos por mucho tiempo, no significaba que estaban errados, sino que quizás se quedaban un poquito cortos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, donde haya un elemento de esto, quiero que lo entienda: honra, obediencia, rendimiento, sumisión o alabanza. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted se levanta por la mañana, que escucha a los pajaritos cantando, están alabando al Dios nuestro. Es una adoración. Cuando usted canta un coro, cuando usted canta una alabanza, un himno, usted está alabando siempre y cuando le ponga devoción al Dios que usted está adorando. Amén. Porque hay otros que cantan y cantan por otras cosas que no vienen al caso. Amén. Entonces, donde hay sumisión, donde hay rendimiento, donde hay honra al Dios que nos creó, hay adoración. Amén. Por ello, erramos cuando pensamos que la adoración se circunscribe a la alabanza. Es por esto que decíamos que hemos vivido por muchos años con un concepto de lo que es la adoración. Lo hemos circunscrito a la alabanza, pero no, la alabanza es parte de la adoración. Hasta nosotros comer, dándole gracias a Dios, estamos adorando su nombre. Ser agradecido es una adoración a Dios. Y vamos a verlo. Oiga bien, estoy entrando en profundidades rápidamente, comenzando, ya estoy entrando en detalles. Amén. Se nos olvida que nuestra forma de vida se convierte en una adoración o una blasfemia a nuestro Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano Melvin nos ponga a Romanos 2.24. Romanos 2.24 dice lo siguiente: gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Por el comportamiento. Es algo así como cuando nosotros andamos en las calles, en la iglesia, por muchos años esto se ha hablado. Una hermanita, un hermanito que habla lengua, que rompe banco, que hace esto, que alaba a Dios, que glorifica a Dios. Sin embargo, cuando llega a la casa vive en pleito con su vecino, su vecina, y él dice, si esta que evangélico, que evangélica. Mira, y si no lo fuera, gloria a Dios. ¿Qué pasa en ese caso? Que Dios es criticado, que Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro comportamiento no va acorde con nuestro llamado, que se resume en adoración a Dios. Entonces, por eso dice Romanos 2.24, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de
ustedes, entiéndase nosotros, se lo escribe a los romanos, pero los romanos son la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma del momento. Por lo tanto, si la escritura fue escrita no solamente para los romanos, por tanto nos corresponde a nosotros. Amén. Entonces, ya lo ven. Gloria a Dios. Esto nos hace concluir que fuimos creados para adorar a nuestro Dios. De ahí el por qué en todas las etnias, y me voy a detener porque hablé de esto, de la ley de la etnia, y no de la etnia, sino de la adoración. La semana pasada hay una ley que es la ley de la necesidad de adoración en el ser humano. Y en todas las etnias se adora aunque sea un cuadro. Que a Dios no le guste o le guste es otra cosa. Ahora, lo que quiero significar es el hecho del por qué el ser humano, en cualquiera que sea el lugar, tiene que rendirse ante algo o alguien, correcta o incorrectamente. Esa es una ley. ¿Por qué? Porque eso demuestra que fuimos creados para adorar. El problema es que el enemigo aprovecha esa necesidad y le trae al ser humano diferentes cosas para que él salga del propósito original. Pero en conclusión, la adoración no es más que lo que hablamos, y todos nosotros, todo ser humano y toda la creación lo hace de manera, ¿cómo le digo? Inconsciente. Los animales lo hacen de manera inconsciente, pero nosotros somos la única especie de esta tierra creada para que conscientemente y voluntariamente, y ahí abre un paréntesis, ¿de qué vale usted decir en un púlpito, hermano, alabe a Dios? Hermano, si usted no alaba a Dios, usted está frío. ¿De qué vale si usted no lo hace con devoción? Si esa adoración no sale del corazón, lo está haciendo de balde. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esta es la introducción de lo que venimos hablando. En el caso de Israel, tuvo el gran privilegio de que Dios habitó literalmente. Y cuando hablamos de literalmente, estamos hablando de que Dios habitó en el arca del pacto. Recuerde que cuando hablaban de Moisés, cuando Dios quería transmitirle un mensaje al pueblo, pues Dios se aparecía en las nubes allí en el arca del pacto. Y Dios hablaba, Dios retumbaba. Se apareció también en el monte Sinaí al punto que el monte temblaba, se humeaba y el pueblo tuvo miedo. De ahí la historia de que ve tú, porque nosotros teníamos miedo. Y de ahí el hecho de que Moisés tuvo que ponerse un manto cuando bajó del monte. Amén. De mano del rey David fue organizada todo lo que tiene que ver con adoración, gloria a Dios, y los adoradores en el templo construido por su hijo, pero que salió del corazón, gloria a Dios, de David. Esto lo podemos ver, no lo podemos leer porque es muy largo, en el libro de Primera de Crónicas 22 en adelante hasta terminar. Si usted lee eso detenidamente, se va a dar cuenta que David, aunque Dios no le permitió, recuerde la historia de que Natán le dijo, haz todo lo que tienes en su corazón, dándonos la palabra de hombre de Dios, profeta, pero de hombre, gloria a Dios. Pero luego Dios le mandó a decir que no, porque él había derramado mucha sangre. Pero no obstante a eso, David antes de morir dejó plasmado todo lo que tenía que ver con el diseño, el costo, los materiales, los detalles que tenían que ver con la construcción del templo. Pero más aún, dejó plasmado a partir de Primera de Crónicas 22, quiénes iban a ser los cantores, quiénes iban a ser los adoradores, quiénes iban a hacer hacían el sacrificio, quiénes eran las familias sacerdotales, cómo se turnaban cada año. Por esto es que los judíos pueden determinar el tiempo en que Jesús nació, que no fue 25 de diciembre. ¿Por qué? Por la familia sacerdotal que gobernaba en tiempos de Jesús. Y eso es cronológico y anotado y está registrado en Israel. Pero estamos hablando de la adoración. David le dio forma a la adoración, aún él no viendo el templo construido.
Gloria a Dios. Todo esto David lo organizó antes de morir, porque él fue quien tuvo en su corazón edificarle casa a Dios, aunque finalmente Dios no se lo permitió. Yo te tengo noticia, y esto no te va a gustar quizás, pero tengo que decírtelo. En el cielo está escrito, David construyó casa a Dios, aunque Salomón sea el que la edificó. ¿Sabes por qué? Porque Dios toma la intención del corazón. Si tú no haces lo que haces y le pones el corazón, se lo pones como entrega, como una devoción a Dios, de nada vale. Gloria a Dios. David no lo hizo literalmente, pero fue del corazón que le salió. Y más que del corazón, puso el dinero, diseñó y dejó organizado todo lo que tenía que ver con el templo y la adoración en el templo, valga la redundancia, de Jerusalén. Y que físicamente en la tierra, y está escrito, Salomón escribió el templo, pero te aseguro que en el cielo está escrito, David construyó templo a Dios. Gloria a Dios. Continuamos con el tema. El tema de hoy no es muy largo. Usted puede ir cenando, puede ir haciendo lo que esté haciendo y puede ir desgustando. Si en algún momento quiere, gloria a Dios, pues puede pararse. Gloria a Dios. En el tema de esta noche vamos a ver una historia que tiene que ver con uno de los reyes, Josafat. Gloria a Dios. Este rey gobernó en Judá en el año 872 a.C. La semana pasada estuvimos viendo sobre el rey Ezequías, que fue más tarde, en el 715. Recuerde que la fecha era de mayor a menor. Lo de la semana pasada fue en el 715, más reciente. Josafat fue en el 872. Gloria a Dios. El rey Josafat, rey del reino del sur, quien recibe una amenaza de 3 reyes al mismo tiempo, 3. Los amonitas, descendientes de Amón, los moabitas, descendientes de Moab, y los de monte del Seir, que son aquellos descendientes de Edom. Gloria a Dios. Edom, recuerden que Edom es Esaú, el hijo de Jacob, que perdió la primogenitura o que vendió la primogenitura por un plato de lenteja. 3 primos, uno cercano, Edom, 2 lejanos, Moab y Amón. Recuerden cuando Noé se embriagó luego de haber hecho aquella grande obra en el arca, pues se embriagó y sus 2 hijas, perdón, estoy hablando de, no es Noé, estoy hablando de, gloria a Dios, del primo de Abraham, amén, ¿cómo? Amén, gloria a Dios, del primo de Abraham. Tuvo 2 hijas que vivieron con él y ahí nacieron estos 2 descendientes, Amón y Moab. Toda la vida fueron enemigos del pueblo de Israel, al punto que Dios le prohibió que en el templo entrara un moabita o un amonita. Es por esto la grandeza de Ruth la moabita, porque ella rompió los esquemas, porque el problema de Dios no era un asunto de etnia, era un asunto de corazón, era un asunto de devoción, era un asunto de que el hombre se arrepintiera de sus caminos. Gloria a Dios. Esta es la historia que se encuentra en el versículo 22. Yo quisiera que mi hermano Melvin me ayude ahí. El versículo 22 de Segunda de Crónicas 20 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Así como Ezequías recibió amenaza, Moab va a recibir una amenaza. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Estos 3 grupos eran los edomitas, los amonitas y los del monte de Seir, que repito que son los descendientes de Edom. 3 pueblos, decíamos la semana pasada, pero ¿por qué que el diablo se le ha cogido con Israel? O se le cogió con Israel todo el tiempo. En aquella ocasión que hablábamos de los sirios, que tenían tierra, tenían
a Etiopía, tenían otros pueblos subyugados y le cogió con Israel. ¿Pero por qué? Ahora les toca, le toca a 3 primos, uno cercano y 2 lejanos, a destruir a Israel. El enemigo la tiene con Israel, la ha tenido siempre y la tiene. Pero recuerden la semana pasada, orad por la paz de Israel. La Biblia manda a orar, porque ¿sabes por qué? Porque Él sabe, Dios sabe que muchos ojos en el mundo espiritual están puestos contra Israel. Porque Israel significa el propósito de Dios, el cumplimiento de sus propósitos, de su palabra, de la salvación del mundo, que es el propósito secundario por el cual existimos. Amén. Entonces, por eso en el mundo espiritual y se plasma en el mundo natural la enemistad contra Israel. Cuando el pueblo escuchó la noticia, fue a pedir ayuda al Dios al templo, y el rey, así como Ezequías, versículos 4 y 5, mi hermano Melvin, así como Ezequías, que fue al templo y rogó a Dios, y vino la palabra, gloria a Dios, así, gloria a Dios, viene la palabra ahora, cuando el pueblo se humilla en el templo, 24 al 5, gloria a Dios, de Segunda de Crónica. Vamos a ver qué dice 24 al 5. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Adonai, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Adonai. Amén. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Adonai, delante del atrio nuevo. Amén. El rey. Sí, porque el rey está puesto para gobernar, pero cuando el gobierno humano no puede, tiene que necesariamente clamar a Dios. Y hasta los gobiernos ateos piden, oren por nosotros, porque estamos en una situación difícil. En esta pandemia se ha visto gente que no creían en nadie pidiendo la oración al Dios del cielo. No creían hasta que le llegó una situación a su casa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Como vimos la semana pasada con el rey Ezequías, cuando fue amenazado por el rey de Asiria, Sennacherib, y la respuesta no se hizo esperar. No teman, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra! Versículo 14 al 15, mi hermano Melvin. La respuesta no se hizo esperar. No teman. No teman. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Eterno, del Dios del cielo, en medio de la reunión. Y vamos a ver qué dijo. Y dijo, oigan Judá y Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Adonai les dice así, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Así nos dice Dios a nosotros. La guerra no es de nosotros, la guerra es de Él. El que se levante contra nosotros, se levanta contra Él. El problema de nosotros como pueblo de Dios, así como Israel, aunque damos gracias a Dios por Josafat, es que no creemos a Dios, es que no conocemos al Dios de la Biblia. Pero Dios ha permitido que vayamos creyendo, que vayamos conociendo para que tengamos confianza. Gloria a Dios, tienes que tener confianza en tu Dios. La guerra no es tuya, la guerra es de tu Dios. La guerra no es grande, grande es el Dios que es el que gana las guerras y la batalla. Ese es el grande, gloria a Dios. Dijo Jaaliel, no es vuestra la guerra, es de Dios. Aleluya. Cualquiera coge confianza, cualquiera se arma de valor. Gloria a Dios. Es normal que a la guerra se vaya con grandes ejércitos y grandes armas de guerra. Es normal. Una de las cosas que se caracterizaban los grandes imperios, Egipto, los asirios, los babilónicos, los medos persas, los griegos, todos esos pueblos, los romanos, eran grandes pueblos, grandes conquistas, grandes guerreros, armamentos de todo tipo. Hoy día ya la guerra es un tanto diferente, pero
tienen armas. Quizás no es la necesidad de hombres hoy día, pero sí de armamentos. Amén. Y todos sabemos quién es el poderoso humanamente hablando. Es normal que se vaya a la guerra con grandes armamentos y grandes ejércitos. Es normal, eso es totalmente normal. Gloria a Dios. Pero pensar que la adoración puede ser un arma de guerra es comprensible solamente cuando sabemos que a través de ella movemos al mundo espiritual. Pensar, y esto solamente lo que conocen, lo que han tenido experiencia, los que se han movido en la adoración, los que saben que se mueve, en la adoración se mueve un secreto, hay un poder en la adoración, y uno de ellos, uno de esos grandes hombres de la historia bíblica, se llama David. David sabía lo que significaba la adoración. Parece que Josafat, que viene de la descendencia de Judá, de donde era David, conoció, tuvo momentos de intimidad con Dios en la adoración. Y dice ahí, gloria a Dios, que cuando él puso cantores y cantoras, adoradores, antes de que el pueblo salga a marchar, de que los guerreros salgan y cantaban adoraciones a Dios. Yo quiero detenerme un momentito aquí. Yo quiero hacer un paralelismo del por qué la adoración mueve a Dios. Quizás los que me están escuchando son padres, madres. Por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Melvin que tiene hijos pequeños todavía. Gloria a Dios, ya los míos no son pequeños, pero he tenido mi experiencia. Cuando un hijo es obediente, cuando un hijo, el padre llega de la calle, le busca la chancleta, le quita la camisa, le dice Sion papi, lo abraza, lo acaricia. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es la respuesta de ese padre hacia ese hijo? Yo decía al principio que adoración es respeto, honra, sumisión. ¿Qué es lo que está haciendo el hijo? Atendiendo, honrando al padre, dándole cariño. Porque papi llegó de la calle. Imagínese usted que el papá venga de trabajar en el sol, construcción o concho en la calle, en una guagua, en un vehículo, y el papá venga desbaratado, y el hijo venga, le pase la mano, le quite los zapatos, le ponga la chancleta, le traiga un juguito. ¿Cómo se siente? Melvin, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo hace eso? Feliz, dice Melvin, feliz. La pregunta es, ¿qué no estaríamos dispuestos nosotros a hacer cuando ese hijo tenga una necesidad? No sé si me van entendiendo. ¿Qué tú no harías, Melvin, por él? Tú harías todo. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando nos entregamos en devoción a nuestro Dios, lo honramos, lo respetamos, nos sometemos a Él, lo alabamos, vivimos para Él, Dios se derrienga en bendiciones. Y cuando alguien se quiere meter contigo, Dios dice, el que se meta contigo, se mete conmigo. Porque Él es nuestro Padre poderoso, celestial, protector y cuidado. Si la gallina cuida a sus pollitos, Dios nos cuida más que la gallina a sus polluelos. Es para que tú vayas entendiendo qué es lo que está haciendo Josafat en este momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es precisamente lo que entendió Josafat. Gloria a Dios. Él puso adoradores que alzaban cánticos de adoración al Dios del cielo, mientras los hombres de guerra salían a la misma. Quiero que mi hermano Melvin ponga el versículo 20 y 21 nuevamente. A mí me gusta esta historia, me encanta, por eso el tema. Recuerda, la adoración como herramienta de guerra. Gloria a Dios. Y tú dirás, ¿y cuál guerra? No te preocupes, que la guerra tú no la ves, porque la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Pero si aprendes a vivir en adoración, Dios peleará por ti, como vamos a ver que lo hizo con el pueblo.
Y cuando se levantaron por la mañana, luego de Josafat haber hecho lo que hizo, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Adonai vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Gloria a Dios. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai, vestidos de ornamentos, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Adonai, porque su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Dice la Biblia que mientras ellos aún hablaban, adoraban a Dios, y Josafat glorificaba a Dios y le daba palabra al pueblo, Dios hizo que sus propias emboscadas, gloria a Dios, les sirvieran para matarse ellos mismos unos a otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 20. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Adonai puso sobre los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Versículo 22. Unos a otros se mataron. ¿Qué hizo Dios? La semana pasada vimos que cuando Ezequías, gloria a Dios, clamó a Dios por cuanto Sennacherib se había levantado y había blasfemado el nombre de Dios, ¿qué hizo el ángel de Dios? Mató 185,000 personas. La gente de los derechos humanos estuvieran reclamándole a Dios hoy día. Gloria a Dios. En el caso nuestro, fueron 3 naciones, tres naciones, las cuales Dios destruyó. Puso emboscadas entre ellos mismos. Las mismas emboscadas que eran para destruir al pueblo, Dios las utilizó para que ellos se matasen unos a otros. Ese es el poder de la adoración. Esa es lo que cambia la adoración en el mundo espiritual, que se transfiere al mundo natural cuando tú y yo vivimos para adorar a nuestro Dios. Quien le habla no canta. Bueno, Rosa sabe. Rosa, que está aquí tomando, sabe que yo no canto, yo desencanto. Pero yo no tengo que cantar para adorar a mi Dios. Con lo que estoy haciendo lo adoro. Porque Él sabe que lo estoy haciendo con devoción, con entrega, que me gozo. Con mi vida, con tu vida. Como tú vivas, gloria a Dios. Como tú le temas, como tú le respetes, lo honres. Tú estás adorando a tu Dios. Y te aseguro que no será Josafat el único que verá la gloria de Dios. No será Ezequías. Tú lo verás, tú lo verás. ¿Sabes por qué? Porque tú, al igual que ellos, eres hijo de Dios. Y Dios nos cela con celo santo. Gloria a Dios. Esto provocó que Dios pusiera confusión y se matasen unos con otros. De esta manera Dios le dio la victoria a Josafat y al pueblo contra sus enemigos. La adoración como herramienta de guerra, aleluya. Ya estamos terminando, vamos a entrar en el punto final ya, en lo que tiene que ver con nosotros. La adoración como herramienta de guerra. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasa en los aires? ¿Qué rompe la adoración? ¿Qué hace? Gloria a Dios. Al igual que el Padre, capaz de hacer lo que sea por sus hijos, cuando tú y yo adoramos a nuestro Creador. Mira, es posible que literalmente, oye bien, literalmente, Dios ponga ángeles a tu alrededor. Ángeles, no uno, no, varios. Recuerda que la Biblia dice que ellos están a nuestro servicio. Gloria a Dios. Si Dios tiene que poner ángeles, lo pone para protegerte, para cubrirte. ¿Sabes por qué? Porque tú vives para adorarlo. Porque tú has aprendido que la adoración es un instrumento de guerra, de batalla, de vencimiento. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Lo criticó cuando él danzaba de gozo. Pero David era un hombre que no le importaba. ¿Por qué? Porque él sabía el secreto de la adoración. Él sabía el poder de la adoración. Todo esto nos hace hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el poder de la adoración? Que Dios se mueve cuando le adoramos de verdad. Ya lo vimos con la analogía del Padre Celestial. Ya vimos que Dios, así como nosotros, se siente agradado cuando Él te ve a ti, que te levantas a las 6 de la mañana, que sales a coger lucha en vehículo, que vas a trabajar, que trabajas duro, arduo, que retornas a tu casa y coges para la iglesia a trabajar para la obra, que cuando cobras tú no le niegas a Dios lo que le corresponde, sino que lo honras, porque la honra es parte de la adoración, con tus finanzas. Que cuando hay que hacer algo en la iglesia, tú estás ahí, tú estás adorando a Dios. Cuando Dios te ve y dice, wow, wow, wow. Así es que yo busco hombres y mujeres que estén dispuestos a adorarme. No es pararse con un micrófono a cantar, que era lo que creíamos. Es que nuestra vida es una adoración. Tú y yo somos una adoración andante siempre y cuando lo hagamos correctamente. Si no, somos una blasfemia. Romanos 2:24. Ya para terminar, otra pregunta sería, ¿tiene todavía la adoración este poder? Yo creo que así como Dios es sempiterno, es eterno, sus virtudes, sus promesas son eternas, no caducan. Si tú y yo vivimos para adorarlo, te aseguro que Él vivirá para bendecirnos. Aleluya. Lo repito, vamos, escríbelo si quieres. Si tú y yo vivimos para adorar su grandeza, su nombre, su grande y bendito nombre, que es el propósito principal de nuestra existencia en la tierra, Él vivirá y no morirá porque no muere, para bendecirnos. Pero recuerda que adoración no es abrir la boca. Es más, a veces es mejor no abrir la boca y mantenerla callada, porque abriendo la boca maldecimos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque quizás nuestra boca diga una cosa y nuestros hechos digan otra. Jesús le dijo a los fariseos, a los discípulos, en la cátedra de Moisés, entiéndase, sobre la base de Moisés, los escribas y los fariseos, ellos enseñan y hablan. Y yo les digo algo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Se convertían en una maldición, en una blasfemia contra Dios, porque eran hipócritas. Entonces no es abrir la boca, no es coger un micrófono, no es ser un adorador, no es ser un cantante de YouTube, de multitudes. No. Es que tu corazón, tu vida sea una adoración. Otra preguntita que te dejo para que te inquietes, para que te acuestes pensando en esto. ¿Conoce la iglesia de Jesucristo el poder de la adoración? Yo me atrevo a decir, perdonándome mis escritores, porque quizá ustedes lo sean y yo lo refute, que más del 50% de la población cristiana no sabe el poder de la adoración. No lo conoce, lo ignora. Si la iglesia conociera el poder de la adoración, los gobiernos tuvieran que vivir sometidos a la iglesia. Si no, pregúntele a la iglesia antigua, a la iglesia primera. Pregúntele a la iglesia de los apóstoles cómo tenían que reunirse a hacer concilio y tratar de destruirlo, porque el avance de la iglesia era tal que era irresistible. ¿Pero por qué? Porque ellos eran una adoración viviente. Su vida era una adoración. Si lo conoces, si la iglesia la conociera, ¿la utiliza? ¿La utiliza? No voy a entrar en detalle porque quizás no sea de mucho agrado. Termino con esto. Concluimos con esto. Si comprendemos el poder de la adoración a Dios en nuestras vidas, no tendremos enemigo que no podamos derrotar, ni problema que no podamos
resolver. En pocas palabras, somos o seríamos indestructibles. Si conociéramos el poder de la adoración, si lo utilizáramos, si supiéramos utilizar esa herramienta de guerra, esa alma es peor que un misil de gas, pero en el sentido positivo de la palabra, capaz de destruir todo pensamiento, todo plan, gloria a Dios. Ninguno de los planes que se forjen contra nosotros serían prosperados porque Dios estaría ahí velando por nosotros con ángeles. Hoy para tú tener un guardia, para tú tener un seguridad, tienes que pagar mucho dinero. Nosotros tendríamos y tenemos guardias angelicales pagados por Dios para protegernos, por cuanto nosotros hemos sabido, hemos aprendido que la adoración es una herramienta de guerra. Pero recuerda que tu vida, mi vida, debe ser una adoración a Él. Te bendigo, te bendigo en esta noche. Espero haberte edificado. Damos gloria a Dios y te agradezco tu presencia, soportarme por estos minutos. Gloria a Dios, te repito. Comparte este mensaje, esta enseñanza con otros para que sean edificados. Compártelo. Antes de terminar, quiero saludar a mi esposa, la morena más bella, Noemí Torres. Quiero saludar a Rosa de la Rosa, que está por aquí también, la esposa de Josué. Quiero saludar a Melvin, el técnico, mi hermano José. Ellos son la parte técnica, hay que saludarlo, porque veo que nuestro hermano Pastor Inocencio lo hace, hay que hacerlo, porque ellos son la gente que trabajan duro, que están aquí desde temprano, gloria a Dios. Saludamos a los que nos siguen por las redes, a todos, desde el profeta Eliel, todos aquellos que nos siguen, que escuchan este mensaje. Recuerda compartir. Vamos a orar para entregar esto a Dios. Padre, gracias te damos gracias por esta tu palabra que ha sido hablada, que ha sido ministrada para gloria y honra de tu nombre. Entiendo y creo que ella trascenderá en el espacio y tiempo y traerá frutos al 100% para tu obra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Recuerda que este es su programa, Anunciando los Principios del Reino, por su canal de bendición, Expansión del Reino. Será hasta la próxima. Shalom, shalom. Seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús. Mi completo